El empresario negro, en shock al ver a un agente burlándose de él en la entrada del aeropuerto. Naomi Carter, una mujer que mueve montañas en el mundo empresarial, nunca imaginó que en plena entrada del aeropuerto de Barajas, Madrid, viviría uno de los momentos más humillantes de su vida. Su nombre brillaba en las portadas internacionales. Su rostro era sinónimo de poder y éxito, y su agenda estaba apretada hasta el último minuto. Pero esa tarde, la realidad la golpeó con una fuerza inesperada. Al acercarse al mostrador, con su maletín de piel marrón y su mirada firme como acero, un agente de la aerolínea llamada Chloe la recibió con una sonrisa que destilaba burla. «Lo siento, señora Carter, pero parece que hubo un error. Solo tenemos disponible asiento en clase económica para usted», dijo sin siquiera levantar la voz, como si esa pequeña degradación fuera un chiste privado. La sala, tan concurrida y ruidosa, pareció hacerse un túnel silencioso alrededor de ella. El rostro, murmullos comenzaron a extenderse entre los pasajeros, voces bajas cargadas de incredulidad que se entrelazaban con miradas punzantes. Un «¿en serio?», susurrado en la esquina. Un «no puede ser» atravesando el corredor. Todo giraba en torno a ella. La señal de lo absurdo estaba en cada detalle. La actitud de Chloe, tan seca, tan cruel, y ese brillo extraño que asomaba en sus ojos. Mientras Naomi luchaba por mantener la compostura, la multitud se iba amontonando, atraída por el extraño magnetismo de la escena. Hombres y mujeres observaban con una mezcla de pena y curiosidad, como si presenciaran el choque de una gigante contra un sistema que parecía beber su energía. El mundo siguió su ritmo. El eco del anuncio de un vuelo a París, el sonido metálico de una maleta rodando, pero para Naomi todo se desaceleró. Sintió cada segundo como un nudo fresco apretándole la garganta. Esto no es solo comodidad, pensó, sintiendo ese frío familiar de la injusticia que se arrastra bajo la piel. Era un recordatorio brutal. No importa si gobiernas imperios, aún hay puertas que se cierran con un tacón alto en tu cara. Entonces, algo estalló en su interior. No iba a dejarlo pasar. Cultivando esa furia que había impulsado cada triunfo suyo, se volvió hacia Chloe. Pero cuando intentó hablar, una sombra se cruzó en su mente. Algo en la forma en que Chloe esquivaba las preguntas, su risa contenida tras la máscara de profesionalismo, las miradas rápidas y cómplices que lanzaba a la cúpula del aeropuerto, le revelaron un secreto oscuro. No era un simple error, era mucho más, un juego fuerte detrás de escenas que involucraba a la misma gente que debería cuidar a los pasajeros. Naomi sintió el peso de esa verdad, tirando de ella hacia un precipicio que no esperaba. Exponerlo significaba mucho más que recuperar un asiento de primera clase. Era una batalla peligrosa, con reglas ocultas, donde cada paso podía abrir nuevas trampas. Chloe, con aquella sonrisa despectiva, parecía saberlo, como si guardara una llave para cerrar el destino de Naomi antes de que la lucha comenzara en serio. En ese instante, la CEO comprendió que no estaba sola. No solo su dignidad estaba en juego, sino el futuro de muchos que, como ella, se enfrentan a muros invisibles cada día. Frente a ese espejo tortuoso, su corazón latió con fuerza desbocada. Podría desafiar ese sistema podrido, o terminaría perdida en la red que empezaba a descubrir. El aeropuerto seguía lleno de movimiento, pero para Naomi todo era frío y peligroso. Miró a Chloe una vez más, sabiendo que allí, en ese pequeño duelo silencioso, estaba el comienzo de un enfrentamiento. «Oye, antes de continuar con esta historia increíble,
necesito darte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo ahí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Naomi sintió un escalofrío recorrer su columna cuando sus ojos se cruzaron con los de Chloe. Un desafío implícito flotando entre ellas. La tensión era palpable, un hilo delgado que podía cortarse con un simple gesto. Mientras la multitud contenía la respiración, sobrepasando la asfixiante incertidumbre, un grito agudo irrumpió en el bullicio del aeropuerto. ¡Alto! ¡Nadie se mueve! El eco resonó con tal fuerza que el murmullo se extinguieron, como si un rayo cortara el cielo. Las cabezas se giraron bruscamente hacia la fuente del alboroto, descubriendo a un hombre vestido de negro, con un pasamontañas cubriendo su rostro. En su mano blandía un arma, la cual apuntaba hacia el techo con la intensidad de una tormenta. «No estoy aquí para jugar», gritó, su voz rasgada como el vidrio roto. La adrenalina electrificó el ambiente. El aire se tornó pesado, lleno de pánico. Miradas aterrorizadas se cruzaron. Algunos pasajeros retrocedieron, mientras otros se agachaban detrás de los bancos y carritos de equipaje, buscando refugio. Chloe, que minutos antes había sonado burlona, ahora se había congelado, palideciendo ante la inesperada amenaza. Pero Naomi, en un giro de valentía pura, se plantó firme, desafiando la fría mirada del intruso. «Cálmate, vamos a resolver esto», dijo, su voz resonando con la autoridad de una líder nacida en el fuego. Pero antes de que el hombre pudiera responder, algo indescriptible ocurrió. Una explosión, fulminante y aterradora, sacudió el vestíbulo. La iluminación parpadeó, y el estruendo cayó como una sombra sobre el lugar. La gente gritó. El caos se desató. Naomi fue empujada hacia atrás. El maletín se cayó de su mano. «Chloe, parece que tienes amigos inesperados», pensó Naomi, mientras su mente conjuraba conexiones y secretos ocultos. La mirada de Chloe había cambiado. No era solo la de una simple empleada, sino la de alguien que conocía la verdad detrás de ese ataque. Algo en su forma de moverse, el leve guiño de complicidad entre ella y el asaltante. En un instante revelador, Naomi comprendió que esta crisis no era un accidente. Era un ataque cuidadosamente orquestado, un movimiento en una partida de ajedrez donde los peones se convertían en reyes. El asaltante, al ver el caos que generó, se giró con furia hacia Chloe, y en una fracción de segundo que pareció eterno, el pasamontañas se deslizó ligeramente hacia atrás. Un rostro conocido emergió. Era el hermano de Chloe, un oscuro personaje de las calles que había hecho su nombre en el tráfico de influencias. «Tú prometiste». El grito de Chloe salió como un lamento desgarrador, revelando la traición que había operado a sus espaldas. El miedo y la ira se entrelazaron en un torbellino de emociones, y el público se dio cuenta de que estaba presenciando no solo un robo, sino la rendición de un mundo que parecía seguro, pero que escondía secretos infecciosos. Los murmullos se repitieron, pero esta vez en shock y desconfianza. «No puede ser», se escuchó a alguien. La incredulidad, el intruso,
Viendo que la situación se tornaba cada vez más apremiante, giró el arma hacia los pasajeros. «Todos al suelo. Ahora. No quiero ver un solo rostro». Naomi estaba al borde de una revelación que podría cambiarlo todo. Enfrentaría no solo el sistema en el que siempre había creído, sino a una traición personal que la desmoronaría si no lograba redefinir su papel. El silencio se coló por un instante, como si todo se contuviera en su garganta. ¿Sus aliados, sus enemigos? ¿Qué haría ahora cuando hasta sus propios cimientos parecían tambalear? Su mirada se centró en Chloe y su hermano, determinando el resto del juego. Pero esto era solo el principio. El verdadero secreto apenas comenzaba a revelarse, y el aeropuerto nunca volvería a ser el mismo. ¿Cómo se desenredaría la telaraña que la había atrapado? ¿Podría sobrevivir en un mundo donde hasta sus aliados resultaban traidores? El silencio era palpable, un vacío donde la conciencia se colapsaba. Los ecos del grito del intruso reverberaban en el aire, y Naomi sintió como el pánico se apoderaba de cada rincón del vestíbulo del aeropuerto. La gente se agachaba cubriéndose, pero ella no podía apartar la vista de Chloe y su hermano, el asaltante. La revelación de la traición como un destello surgía en su mente, un vínculo oscuro entre el caos y la sonrisa burlona. «Al suelo ahora». La voz del hombre resonaba como un trueno, su mirada voraz, recorriendo a los presentes. Pero algo dentro de Naomi se erguía con fuerza. No podía dejar que este fuese su final. En ese instante un nuevo sonido irrumpió en la tensión, un zumbido creciente, casi como un motor que se aceleraba. Se intensificó hasta que el suelo comenzó a temblar. Un segundo después, un grupo de hombres armados, vestidos de negro y con cascos brillantes, asaltó el vestíbulo desde la entrada opuesta. Parecían una fuerza militar, organizados y listos para la acción. Uno de ellos, con un tono autoritario, gritó: «Están rodeados, tiren las armas y suelten a los rehenes». La figura del hermano de Chloe se tensó, y en un movimiento rápido, giró su arma en dirección a los nuevos intrusos. Pero en lugar de responder, Chloe lanzó un grito desgarrador. «¡Espera! ¡No!». Su voz, cargada de desesperación, ahogó el estruendo del caos, y la antes segura agente reveló una faceta completamente nueva. Uno de los miembros de esta peligrosa organización que había llegado a arrebatar lo que creía suyo. El corazón de Naomi se detuvo. La traición no era solo del hermano de Chloe. Había algo mucho más profundo que había estado oculto bajo capas de manipulación y mentiras. «Chloe, ¿eres parte de esto? ¿Qué estás haciendo?». La incredulidad en su voz era un eco de su confusión interna. «Lo siento, Naomi, no tengo elección. Ellos saben cosas», explicó Chloe, su voz temblando, mientras el pánico se reflejaba en sus ojos. «Conocen tu pasado, lo que has logrado. Están aquí por ti, no por el dinero». En esos instantes, los flashbacks de la vida de Naomi comenzaron a entrelazarse, sus decisiones, su éxito, el precio que pagó para llegar allí. Era más que una simple ejecutiva. Había una historia detrás de su imperio, una que había tratado de enterrar muy profundamente. El eco de su conexión con criminales de su juventud, sus decisiones cuestionables que la llevaron a la cima, todo estaba resurgiendo. Mientras la escena se tornaba más caótica, un tercer actor emergió del tumulto, un agente de seguridad que Naomi reconoció al instante. Era Javier, un viejo conocido que había trabajado a su lado durante años, un hombre en el que siempre confió, pero su mirada, llena de frialdad, no reflejaba el apoyo que una vez le brindó. «¿Javier? ¿Tú también?
Naomi sintió el verdadero peso de la traición en su pecho. La red de engaños se tejía alrededor de ella como una serpiente, y cada rostro que conocía parecía tener una conexión que no podía entender. Lo siento, Naomi, pero este juego se ha vuelto más complicado de lo que pensabas. Nadie es quien parece ser, contestó Javier, levantando su arma hacia ella. Un murmullo colectivo de incredulidad recorrió a los pasajeros. La verdad se desvelaba en fragmentos. Con el caos desatado, la tensión escaló. La fragilidad de su mundo se desmoronaba frente a sus ojos. Los dos bandos, los asaltantes y los rescatadores, presionaban sobre ella. La verdad de su pasado, su conexión con el crimen organizado, se desnudaba de manera brutal. Todo lo que construyó, cada decisión, cada sacrificio, se tambaleaba en el orde de la ruina. Desesperada, Naomi dio un paso adelante, desafiando el horror que se acumulaba a su alrededor. No, no dejaré que destruyan lo que he creado. No vendré a arrodillarme. Soy más fuerte que esto. Su voz se alzó como una lanza enfrentándose a la tormenta, y en ese momento un disparo resonó, y el tiempo pareció ralentizarse, mientras el mundo a su alrededor se hundía en un abismo de intrigas e intersecciones que amenazaban con engullirla. El grito de Chloe se estremeció en el aire, y un nuevo destino se forjaba en el instante más inesperado. ¿Lograría Naomi salir de esta telaraña de traiciones? ¿O se convertiría en otra víctima de un mundo corrupto que había ayudado a crear? El eco de su resistencia apenas comenzaba. El disparo resonó, desgarrando el caos y el sudor en el ambiente tenso del aeropuerto. El tiempo se detuvo. La mirada de Naomi se encontró con la de Chloe, una mezcla de horror y dolor, y en aquel momento una sombra se cernió sobre su mundo. Un eco ensordecedor envolvió el espacio. El aire, cargado de polvo y adrenalina, apenas dejaba resquicios para la esperanza. El cuerpo de Chloe se desplomó, incapaz de sostener la verdad que había ignorado hasta ahora. El estruendo dejó un vacío ensordecedor, un grito mudo que retumbaba en las mentes de todos los presentes. El hermano de Chloe, paralizado por la súbita traición, miró a su hermana con los ojos desbordantes de incredulidad y furia. «¿Por qué?», murmuró, el arma temblándole entre los dedos, mientras las características de su rostro apenas comenzaban a desdibujarse en la confusión. Atrapada entre la traición personal y el caos exterior, Naomi sintió cómo el aire se espesoraba, incrustándose en su pecho. Pero un nuevo ruido emergió entre la confusión. El clamor de una multitud rescatada, un murmullo de indignación, seguido por el sonido del clic de un interruptor que cortó la oscuridad. La emergencia había desatado sirenas en el horizonte, tan cercanas, tan amenazadoras. Entonces ocurrió lo inesperado. El hombre armado con pasamontañas mientras gritaba órdenes liberó un movimiento SORP. Con un giro rápido y astuto, disparó a su propio hermano, el sonido del tiro resonando como un relámpago, y el cuerpo cayó sin vida al suelo. Vidrio roto, carne y traición hecha trizas, como si la escena estuviera sacada de un oscuro cuento de hadas, donde los héroes y villanos caen al mismo tiempo. «¡No! ¡Maldición!», lanzó una exclamación Chloe, tirándose al suelo, extendiendo una mano hacia su hermano, mientras el terror invadía su mirada. «¡Eras tú! ¡Siempre lo fuiste!», gritó, la cola de su voz resonando en la atmósfera tensa. El caos se disparó como un fuego forestal. La multitud estalló en gritos,
desesperación carcomiéndola. El disparo no solo había puesto fin a la vida de un hombre, revelaba una guerra oculta, un conflicto sangriento que había estado cernido sobre ellos todo el tiempo. Y mientras estaban atrapados en ese torbellino emocional, una figura vista antes, un hombre que parecía un espectador entre las sombras, emergió del fondo. «Octavio», murmuró Naomi, su voz quebrándose, mientras sus ojos se encontraban con un hombre que había considerado un antiguo aliado y amigo. Pero lo que su mente no podía procesar fue el destello de un acta antigua en su mirada. Conocía cada rincón de los secretos de su pasado. Octavio había sido más que un par de ojos vigilantes. Era un conspirador, un maestro de marionetas que había tejido hilos en la oscuridad, hilando un destino en el que incluso Naomi había ignorado que era parte. «Siempre supe que ibas a caer, Naomi. Crear imperios implica abrir puertas que preferirías mantener cerradas». Ondeoko. Hubo un silencio repentino, similar a un hacha y su impacto. Las palabras de Octavio eran veneno. Su traición, como un manto oscuro sobre su propia historia, caía en picada. Durante años había acreditado su éxito y sus decisiones a un entorno que parecía funcional. Pero de repente, descubrimientos devastadores muestran que las raíces de su ascenso estaban plagadas de corrupción. Tu éxito fue un juego, Naomi. Ahora es hora de que lo recuerdes, sentenció Octavio, sacando una foto vieja, exhibiéndola a la luz donde todos pudieran verla. La imagen contenía rostros de personas del pasado de Naomi, entre las sombras de su vida. Al reconocerlas, una oleada de nauseabundo horror la atravesó. La mayoría eran conocidos, algunos incluso amigos, pero otros eran figuras del crimen que ella había pensado que habían sido erradicadas de su vida. «Tú no puedes hacer esto», gritó nuevamente, con cada palabra resonando como una cadena rompiéndose, su mundo derrumbándose en un abismo de engaños. Pero Octavio simplemente sonrió, como quien tiene todas las cartas sobre la mesa. Mientras la gente entraba en pánico, el verdadero juego había empezado. Las conexiones que Naomi creía tener se deshicieron lentamente. «Tú eres parte de todo esto. Lo planeaste todo», susurró, el terror llenando su voz, aunque la claridad empezaba a surgir entre la confusión. «Esto no es solo por el dinero. ¿Qué más planeabas?» El caos era un eco distante cuando un nuevo ruido retumbó, el murmullo lejano de un convoy de la ley que se acercaba. Pero todo indicaba que el peligro era mucho más inminente en su interior. Su futuro dependía de una sola pregunta. ¿Podría liberarse de las garras del pasado que ahora acechaba su presente? ¿O se convertiría en un peón más en el tablero de Octavio? La verdad borrosa de la realidad parecía destellarla, y el destino de ella, así como el de aquellos a su alrededor, estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Cómo podría escapar? Y lo más importante, ¿se atrevería a luchar o se rendiría ante los titiriteros que habían antaño marcado su camino? Enfrentándose a la incertidumbre, Naomi supo que estaba a punto de descubrir la esencia misma de su verdad. El vestido de Chloe, manchado de rojo, una traición familiar, un hermano caído y una enemiga convertida en aliada. Pero había algo más que hervía en el aire, algo que resonaba como un tambor en su pecho. Entonces, mientras la figura caída de Chloe se desvanecía en un silencio frío, Octavio se acercó,
su sonrisa anticipándose a la tragedia, como un lobo listo para devorar a su presa. ¿Ves, Naomi? Todo lleva a este momento. El pasado siempre regresa. Siempre. Las sirenas resonaban más cerca, y la fragorosa multitud se convertía en un océano revuelto de murmullos y gripos. Aquello podría acabar en un desastre absoluto, pero había un solo punto que necesitaba aclarar. ¿Qué sabes de mi pasado, Octavio? Su voz se enhebó, cortante como una navaja, obligándolo a mirarla con una intensidad que dejaba ver la verdad bajo su fachada. Instantáneamente, el rostro de Octavio cambió. Esa sonrisa burlona se desvaneció, dejando al descubierto un pánico que se asemejaba más a una revelación. «No, esto no debería suceder», murmuró, sus ojos buscando una salida en medio de la incertidumbre. La atmósfera se contorsionaba, como si el tiempo mismo quisiera dejar de avanzar. Naomi, con un impulso visceral, dio un paso adelante. «Dímelo todo. ¿Qué planeas?» «Este no es un juego, Octavio. Estoy cansada de tus trucos». Y en ese instante crucial, un rumoreo intenso llenó el aire. Una explosión de luz iluminó el vestíbulo, y de manera repentina, un grupo de hombres uniformados irrumpió en la escena tras la cortina de humo. Eran agentes encubiertos, sus armas listos, mirando hacia todos lados, mientras un alto mando se abría paso entre ellos. «Reducen la salida. Nadie se mueve». La voz resonó como un trueno, y los hombres pronto formaron un perímetro alrededor del caos. De repente, todo pareció crearse y disolverse en cuestión de segundos. Con la guardia baja, Octavio fue rodeado rápidamente por los nuevos oficiales. «Estás arrestado, Octavio. Sabemos de tus conexiones con la mafia. Rinde tu arma». En shock, Naomi observó cómo el despliegue de las fuerzas del orden se desarrollaba. Pero en un giro perturbador, Octavio levantó un vistazo hacia ella y con una sonrisa cargada de desprecio, dejó caer la bomba que cambiaría la dirección de su mundo. «No sabes nada, Naomi. Todavía no. Eres más que un simple peón. Tú eres la clave de todo esto». Atónita, Naomi sintió como el aire huyó de sus pulmones. Su mente se tambaleó en un laberinto de recuerdos reprimidos, su ascenso, sus decisiones, sus aliados. «¿De qué estás hablando? No me engañes». Pero Octavio, ahora un prisionero, sonrió y susurró con fervor: «El pasado que creías controlar, la familia que creías haber dejado atrás, todo conecta contigo y con la mayor operación que hemos orquestado hasta ahora. Eres parte de algo más grande, Naomi. Nunca fuiste la víctima. Eres la que mueve los hilos». El tiempo se detuvo. Su mente se inundó de asociaciones y recuerdos que desafiaban su realidad. La familia a la que había renunciado, las decisiones que había tomado, las sombras que había creído exorcizar. Todo se estaba desmoronando, y con cada segundo que pasaba, realizaba la magnitud del secreto que la había sido oculto. No era solo un juego, era un laberinto del que no había escapatoria. «Espera», gritó, la verdad desbordando como un torrente. «Tienes que decirme más. ¿Qué hizo mi familia? ¿Qué hay detrás de estos planes? ¿Qué me has ocultado?» Pero Octavio, entre las manos de los oficiales, solo pudo sonreír con una risa seca,
una carcajada disfrazada de resignación. Descubrirlo será el viaje más oscuro que nunca imaginaste, Naomi. La tentación está justo delante de ti, si decides seguirla. Las luces del vestíbulo titilaron nuevamente, y en ese momento una idea asombrosa chocó contra su mente como un rayo. Mientras el caos continuaba, una pregunta asombrosa se abría ante ella. ¿Podría realmente ser la mente maestra detrás de todo lo que siempre había considerado un simple juego de poder? Mientras la verdad comenzaba a revelarse, la expectativa se tensó, y el futuro prometía un abismo del que no había vuelta atrás. El vestido de Chloe, manchado de rojo, yacía en el suelo, un lúgubre recordatorio de la violencia que había estallado en medio del aeropuerto. Un silencio mortal se cernía sobre la multitud, cada latido del corazón resonando como un tambor distante. Naomi sintió cómo el tiempo se detenía. Los ecos de los disparos reverberaban en sus oídos, reemplazando el bullicio habitual por un frío abismo de terror. «Esto no puede estar pasando», murmuró, su garganta seca, mientras sus ojos buscaban respuestas en la confusión. En un instante, la situación, antes caótica, se transformó en una pantalla de horror, donde cada rostro se convertía en un espejo de incredulidad. Octavio, con la chispa de la burla desvanecida de su rostro, dio un paso atrás, atrapado entre la realidad y la revelación que acababa de soltar. Tú eres parte de todo esto», repitió Naomi, desesperada, buscando comprender la magnitud de su propio papel en un juego que la había excedido. La adrenalina se disparaba, destellos de memoria emergían de su mente, las decisiones que la habían llevado aquí, los rostros que había elegido olvidar. «No tienes idea de lo que has comenzado, Naomi», gritó Octavio, la furia palpitante en su voz. Pero antes de que pudiera continuar, un grupo de agentes encubiertos apareció como sombras militares, sus rostros ocultos bajo viseras oscuras. «¡Al suelo! ¡Nadie se mueva!», resonó la voz del líder, su autoridad resquebrajando el núcleo de su pánico. Naomi sintió un escalofrío recorriendo su columna vertebral, una mezcla de alivio y terror repentino. Sin embargo, justo cuando las esperanzas parecían inclinarse hacia un rescate, el aire se hizo pesado con un familiar olor químico. La atmósfera comenzó a cambiar, un olor extraño, a gasolina. Un murmullo se extendió entre los rehenes, un instante de reconocimiento aterrador. «¡No!», su mente gritaba. Octavio observó con una sonrisa amarga, mientras encajaba la pieza que no había querido ver. «Ellos son parte del plan, Naomi», dijo, su voz lienzo de óleo sobre su rostro, revelando un lado que ella nunca había presenciado. Las palabras se deshacían en el aire, burbujas de verdad torcidas. La traición era un arte cuidadosamente elaborado. «Los ofrecí como tributo para asegurar lo que estamos a punto de obtener», añadió, con una sorna que se convirtió en un eco burlesco. «Ellos te vendieron. Eres un peón en este tablero, elegida para un destino que aún no comprendes». El mundo se detuvo. Una explosión devastadora salió de la mochila que llevaba uno de los agentes, y una onda de energía la lanzó al vacío. La horrenda luz blanca iluminó todo momentáneamente, revelando cada rincón, cada expresión petrificada de horror en la multitud. Su cuerpo colisionó contra el suelo, un golpe seco. Su respiración se convirtió en un laberinto de gritos pánicos. Había un fuego interno desatado,
Y mientras el eco de la explosión se desvanecía, Naomi se dio cuenta de que no solo su vida corría peligro. Una imagen se formó en su mente, una verdad oscura envuelta en su historia familiar y el enigma del poder que había creído conquistar. Todo estaba conectado. Las decisiones que había tomado, las sombras de su pasado. Lo que pensaba que era un juego de estrategia se había transformado en un sacrificio. Las figuras de sus antiguos aliados comenzaron a desvanecerse, convertidos en fantasmas que retumbaban contra la estructura de su alma. La traición giró, un tornado que devoraba no solo cuerpos, sino también recuerdos, relaciones y esperanzas. «No, Naomi, esto es solo el principio», gritó Octavio, antes de que un segundo explosión estruendosa resonara, escalando el horror a niveles inimaginables. En ese momento, mientras todo se desmoronaba a su alrededor, la verdad más devastadora golpeó su mente. ¿Quién era realmente ella? ¿Un peón en un juego de traiciones familiares? ¿O la nueva reina del tablero, lista para tomar el control de todo lo que había sido diseñado para derribarla? La verdad resonaba en sus oídos mientras el caos se multiplicaba y el futuro, salido del fuego, se cernía oscuro ante ella. El vestido de Chloe, manchado de rojo, yacía como un monumento a la traición en el suelo. El eco de la explosión resonaba en la mente de Naomi. Pulsos de pánico atravesaban la sala. Todo se sentía como un torbellino, las vidas amontonadas bajo un caos de traiciones y descubrimientos. Justo cuando el caos parecía alcanzar su clímax, el aire se transformó. El olor a pólvora se mezcló con un aroma inesperado, dulce, azucarado. Frunció el ceño, sintiendo que algo estaba a punto de estallar. Octavio, aún reduciendo el espacio entre él y los agentes, se giró hacia Naomi. «Es un juego más grande del que crees», gritó, su mirada llena de feroz determinación. Pero sus palabras se cortaron abruptamente cuando una nueva figura emergió del fondo. No era un agente, tampoco una víctima. Era una mujer de cabello corto con un rostro familiar y un brillo en sus ojos que reflejaba la misma tempestuosidad que la había envuelto todo ese tiempo. «¿Mamá?», exhaló un susurro de incredulidad de los labios de Naomi, el estómago volviéndose un nudo. «¿Ah? ¿Qué?», titubeó, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Su madre, a quien había creído desaparecida en un sinfín de secretos, estaba ahí, en el centro del desorden. «No puede ser. Tú, creía muerta». La mujer sonrió, pero no había alegría en su rostro. «He tenido mis motivos, Naomi. Fue mejor así». Todo se desmoronaba. «Hasta que ahora, aquí estamos. He visto cómo te has levantado, como un verdadero líder. Pero no tienes idea de lo que está por llegar». «¿Qué estás diciendo?». Naomi sintió que cada palabra era un golpe en su pecho, el sonido de los disparos resonando como retumbos de un tambor de guerra. Era una espiral de confusión. Cada secreto revelado parecía abrir más puertas a un horror desconocido. Octavio, atrapado entre los nuevos giros en la trama, soltó una risa amarga. «Oh, la trama se complica. Tu madre es parte de esto, Naomi, la que puso su nombre en la lista, en esta interna batalla criminal. Ella es la mente maestra detrás de toda esta operación. Todos estos años ha jugado en las sombras. No solo ha sido un peón, ha sido su principal heredera, preparada para el gran golpe». Naomi sintió como si el aire se hiciera denso, cada palabra aterrizando como una losa de piedra en su corazón. «Tú,
¿Planeaste esto? ¿Tú? ¿Eres una traidora? Sí. La voz de Naomi se elevó rasgada entre el dolor, cada sentimiento de traición brotando desde un rincón oscuro. La madre de Naomi se adelantó, su voz temblando con una mezcla de urgencia y tristeza. He luchado contra enemistades que arriesgarían no solo tu vida, sino el futuro de nuestra familia. Mientras la multitud contenía la respiración, un nuevo ruido atravesó la cacofonía. La puerta de emergencia del aeropuerto se reabrió, revelando un grupo encapuchado, sostenidos como figuras espectrales, armados hasta los dientes. Este es el momento. Tú decides, Naomi. ¿Te quedas y asumes el legado o te escapas y dejas que lo que hemos construido se derrumbe? La mirada de su madre era un fuego, ardiente y desesperado. Naomi parpadeó, sin saber si las lágrimas que caían eran de rabia, claridad o horror. El teatro de traiciones, secretos y esperanzas rotas se colapsaba a su alrededor. Renunciaría a su familia, a su legado, a la traición que la había forjado, o reclamaría lo que le pertenecía. Cada mirada alrededor de ella se volvía pesada. Había una conexión que nunca había visto, pero ahora, como una sombra acechante, el pasado estaba reclamando su lugar. Mientras la tensión se acumulaba, los nuevos encapuchados comenzaron su avance, y Naomi se dio cuenta de que esta era la única oportunidad para tomar el control. «¡Detente!», gritó, alzando la voz por encima del ruido ensordecedor. «¡Deja de jugar con mi vida!». «Voy a averiguar la verdad». Pero mientras decía eso, los encapuchados desenfundaron sus armas. La fusión de lealtades antiguas y nuevas traiciones se convertía en una tormenta, golpeando con fuerza cada rincón de su ser. El futuro de todos en el vestíbulo ahora dependía de una sola decisión. ¿Qué camino tomaría Naomi en un juego donde la lealtad y la traición bailaban de la mano? El eco de su propio grito resonaba mientras la realidad se precipitaba hacia un abismo de decisiones irrevocables. En ese momento crucial, las palabras de su madre se convirtieron en un eco distractor. Es la clave de todo. ¿Realmente podría haber sido la protagonista de una historia que ni siquiera sabía que estaba en curso? ¿El pasado podría volver a atraparla antes de que encontrara la forma de luchar por su propio destino? El aire se espesó un instante, como el latir frenético de un corazón a punto de estallar. Las miradas se cruzaron, un eco de miedo fluyendo en el vestíbulo del aeropuerto, que parecía a punto de desmoronarse. Naomi sintió que el tiempo se detenía, atrapada entre las sombras de un legado que no podía comprender. Un fuego interno empezó a arder en su pecho, y en ese momento su voz resonó con una determinación inquebrantable. «¡Detente!». Pero antes de que la atmósfera pudiera despejarse, una figura emergió de la multitud. Un hombre alto, de mirada penetrante y traje negro, que se abrazaba a un aura inquietante. Su presencia desplazó la tensión, y la multitud contuvo la respiración, atrapada entre la inminencia del peligro y la curiosidad. «¿Y qué tal, Naomi?», dijo el hombre, sus palabras impregnadas de un tinte burlón que desató murmullos de incredulidad. Era Santiago, un antiguo socio de su madre, y su misma voz resonó como una advertencia del pasado que jamás había podido enterrar. «¿Qué haces aquí, Santiago? No tienes nada que ver con esto», dijo Naomi, apretando los puños, el sudor enfriándose en sus palmas.
La multitud se reagrupó lentamente, en una danza de incertidumbre. El eco de los disparos y las traiciones retumbaba en su mente, una sinfonía caótica que resonaba con cada impulso frenético de su corazón. Todo está conectado, querida. Tienes que entenderlo, continuó él, gesticulando con calma, mientras los ojos de la gente se volvían hacia el nuevo giro en el escenario. El legado de tu madre va más allá de lo que imaginas. Te han preparado para esto desde el principio, y ahora que el tablero se mueve, solo queda un paso. Naomi sintió que la tierra se desvanecía bajo sus pies. ¿Qué quieres decir con eso? La confusión empujó su voz hacia un terreno peligroso. La revelación la había golpeado como un trueno, y había cada vez más claro que había un secreto escondido en la sombra de su existencia. Puede que no lo sepas, pero tú no eres quien crees ser, dijo Santiago, acercándose un paso más, su mirada oscura penetrando en su alma. Tu madre y yo hemos estado trabajando en algo que trasciende las usuales luchas por el poder. Lo que has vivido ha sido solo un juego en una trama mayor. El horror la envolvió como un abrazo frío en la oscuridad. El aire se volvía pesado, y su mente tambaleaba ante la enormidad de su revelación. ¿Qué planeabas? ¿Qué significa eso? Santiago sonrió, pero no había alegría en su rostro. Eres la pieza clave, Naomi, la heredera de un linaje que se remonta a generaciones, el clan de los reyes. Todo lo que creías que era tu vida ha sido un engaño, un instrumento para preparar a la verdadera líder. Tu madre confiaba en que un día lo entenderías. Naomi sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. ¿Los reyes? No, eso es imposible. Un torrente de recuerdos la golpeó, haciendo que sus piernas temblaran. Las conexiones que había hecho, las rutas que había tomado en su vida, todo revelando hilos de un destino que no era solo suyo. Y antes de que pudiera procesar la magnitud de las palabras de Santiago, un grito desgarrador atravesó la sala. Todo el mundo al suelo. Un nuevo grupo de encapuchados irrumpió con furia, armados y listos. La oscuridad se cernía nuevamente, y el peligro inminente se convirtió en una nube abrumadora. Esto no es como crees, Naomi. Están aquí por ti, para acabar con la línea de los reyes y por ende con todo lo que has conocido, gritó Santiago, mientras el caos se desataba nuevamente. Sin opción, Naomi sintió como cualquier vestigio de confianza que tenía se evaporaba. «¡Mamá!», exclamó, buscando respuestas a través de la tormenta, pero había una verdad en el aire que comenzaba a florecer, como el zumbido de las sirenas lejanas. «Tienes que ayudarme». La lealtad de los que alguna vez consideró amigos se deshizo en el aire como helio. ¿Podría realmente ser un peón en un juego donde nunca tuvo control? La revelación se iluminó en su mente con una claridad aguda. La traición no solo afectaba a sus aliados. La verdadera traición venía de su propia sangre. Pero antes de que pudiera formular un plan, el suelo tembló, retumbando bajo sus pies, como si el destino mismo estuviera a punto de colapsar. En medio de la vorágine, la atmósfera cargada se iluminó en un súbito destello de luz, y en ese instante decisivo, el mundo real, tal como ella lo conocía, se fracturó en 1000 piezas. Una verdad desgarradora surgió de las sombras de su pasado, lista para ser revelada en un nuevo giro de horror. La pregunta era clara. ¿Estaría dispuesta a luchar por lo que aún no comprendía, o se convertiría en parte de un ciclo eterno de traiciones que ha definido su vida? La tensión alcanzó el clímax, y el único sonido que quedó resonando en el aire fue el eco de su propio grito de resistencia, mientras el futuro se desvanecía en una niebla oscura. El aire se espesó un instante,
vibrante de tensiones no resueltas, mientras un murmullo de miedo se propagaba entre la... «¡Detente!», gritó, con la voz temblando entre la confusión y la furia. Pero la figura de Santiago avanzó, cargada de revelaciones que sacudieron su mundo. «Eres la pieza clave, Naomi», repitió, y en su mirada había algo más que conocimiento. Había un profundo temor. «Lo que no sabes es que el verdadero peligro está más cerca de lo que crees». Justo entonces, una explosión ensordecedora sonó a su derecha, y un estruendo de cristales rotos brotó, como si el mismo infierno se hubiera desencadenado. La multitud gritó y el caos se desató. Con una agilidad instintiva, Naomi se lanzó al suelo, la adrenalina corriendo como un río por sus venas. Pero su mente no podía dejar de girar en torno a las palabras de Santiago. «¿Qué quieres decir?». Miraba hacia él, buscando respuestas en medio del torbellino, cuando algo la hizo girar. Una sombra familiar que se alzaba en la distancia. El movimiento fue rápido, casi fugaz. Zonas de la sala se volvieron oscuras y densas, mientras una figura emergía, con cabello rizado y una intensidad inquietante. Era su hermana Lucía, a quien había creído desaparecida en el remolino de secretos familiares. ¿Cómo había llegado allí? Desconocía, pero los brazos de Lucía estaban abiertos y sus ojos reflejaban un destello de determinación. «Naomi, bódeme», gritó, su voz filtrándose entre el estruendo, y un escalofrío le recorrió la espalda. En su mirada, sin embargo, había algo perturbador, aquel brillo y la carga emocional que contenía, como si Lucía no fuera simplemente una hermana perdida, sino un eco de la verdad que nunca había tenido el valor de enfrentar. Santiago protestó, su expresión mutando entre la furia y la frustración. «Esto es un error. Lucía no debería estar aquí». Su voz se volvió desesperada, un grito desgarrado en el caos. Pero era demasiado tarde. El momento de la revelación había llegado, y el tiempo pareció detenerse al cruzarse las miradas de las hermanas. Lucía se acercó, los ojos llenos de fuego decidido. «No puedo dejar que repitas la historia, Naomi. Es hora de que sepas la verdad, toda la verdad». Más que aclarar las sombras, sus palabras se convirtieron en dagas que cortaban la bruma de secretos antiguos. A medida que los gritos y el pánico estallaban a su alrededor, Lucía comenzó a contar, su voz un bálsamo frente al horror. La familia no solo está unida por la sangre, sino por secretos que han hecho que la ambición nos consuma. Hay más en este juego. Hay una razón por la que te han estado persiguiendo, la razón por la que nuestra madre ha vuelto. Cada frase de Lucía era un rompecabezas desvelado, cada palabra encajando en un laberinto que parecía contener el destino de ambas. La revelación, sin embargo, se tornó aún más inquietante. Ella no solo es quien dirige lo que queda de los reyes, ella es la guardiana de la mayor traición, y su regreso significa que hay un plan mayor que busca tu destrucción o tu ascenso. En ese instante crítico, la figura de su madre se alzó entre las sombras, con una serenidad escalofriante. Sabía que llegaría este momento, Naomi. Susurró, y la multitud se ahogó en silencio. El aire tenso, como hilo que se estira al borde de romperse. La verdad, una serpiente que había permanecido oculta, estaba a punto de revelarse. La bombilla de luz quebrada iluminó la escena, y el rostro de la madre se convirtió en un espectáculo de sombras de horror. En un giro imprevisto, sacó un pequeño objeto del bolsillo y lo alzó.
lo que hay en esta mirada es el nudo de tu existencia. Tu verdadero legado, lo que necesitan tus enemigos, y la última pieza para desatar toda esta locura. ¿Listas para enfrentarlo? La sala se volvió un escenario de posibilidad, cada mirada repleta de una mezcla de miedo y fascinación. Nadie se movía. De repente, el objeto brilló intensamente, un detalle que entrelazaba la historia de traiciones y secretos. En un instante, un grito desgarrador surgió de un rincón engañoso del vestíbulo. Un rostro conocido, entre las sombras del caos. Era el hermano de Chloe, resentido y furioso, que la miraba, el destino de todos en sus manos. Las preguntas que se hicieron patentes y el progreso hacia el futuro inminente se entremezclaron en su mente, mientras el tiempo parecía desvanecerse. La historia no solo las enredaba a ellas, sino que ahora el mundo entero estaba en la cuerda floja, y las decisiones a tomar podían llevarlas a un abismo aún más oscuro. ¿Qué escogerían hacer? Mientras la cámara se mantenía centrada en sus rostros, una verdad palpable comenzó a vislumbrarse en los ojos de quienes rodeaban el escenario. El detonador había sido activado. El juego de poder apenas comenzaba. El caos que había envuelto el vestíbulo del aeropuerto empezó a disiparse lentamente, como un mal sueño que se desvanecía con el amanecer. Santiago, con su rostro marcado por la desesperación, quedó inmóvil, atrapado en los hilos de su propia trama. Los agentes, lanzándose al territorio de tensión sobre el que se debatía la vida de cada uno, rodearon a Naomi, a su madre y a Lucía, listas para hacer frente a la verdad, cueste lo que cueste. «¡Basta! No vamos a permitir que esto continúe», dijo Naomi, su voz resonando con fuerza, incluso por encima del murmullo del pánico que se desplegaba en el vestíbulo. La mirada determinada de su madre se encontró con la de ella, y de repente el reloj de su historia pareció dar la vuelta. Fue un momento de entendimiento, un reconocimiento de la fuerza que compartían. Esa línea de sangre que no solo las unía, sino que las hacía invencibles. «Esta historia termina aquí», continuó Lucía, con el fuego de su pasión ardiendo en sus palabras. «No dejaremos que nuestras vidas sigan siendo rehenes del pasado». Y así, en un solo movimiento, madre e hija se unieron, formando una barrera entre el peligro y aquellos que aún permanecían a su alrededor. El hermano de Chloe, aún tirado en el suelo, se convirtió en un recordatorio escalofriante de lo que había estado en juego. Pero en medio de la confusión, una chispa de esperanza comenzó a florecer. «Santiago», preguntó Naomi con una calma tensa, «¿quieres continuar con esto? ¿Darte por vencido?» La pregunta, aunque cortante, caló en el aire. Los segundos parecían eternos, mientras la multitud contenía la respiración. Pero, en un giro inesperado, Santiago bajó la mirada, como si comprendiera que el verdadero juego había tomado un rumbo diferente, uno que no podía continuar. Quizás es hora de que cada uno tome su propio camino», murmuró, su voz ahora llena de un triste entendimiento. «Ya no quiero ser parte de esto. He pagado un precio muy alto por el poder». Al decir esto, dejó caer el objeto que tan aferrado había mantenido. La verdad le había hecho finalmente ver la luz. En ese instante, la tensión se cortó. La multitud comenzó a murmurar, ese pensamiento de libertad flotando en el aire. Las mujeres, más que aliadas,
Eran un símbolo de la lucha contra las sombras de su historia. Naomi, su madre y Lucía se miraron, un vínculo renovado surgiendo entre ellas. Unas sirenas finalmente llenaron el aire y la esperanza de renacer surgió. La ley estaba ahí, lista para limpiar el desastre. Es hora de sanar y reescribir nuestra historia, dijo Naomi con una voz firme. Se dio cuenta de que el verdadero poder no estaba en su pasado, sino en la valiente decisión de crear un nuevo futuro. Mientras los agentes se llevaban a los restantes asaltantes, el vestíbulo comenzó a calmarse. Los murmullos se apagaron y una sensación de alivio cubrió el lugar. Con cada paso hacia adelante, su corazón latía con la expectativa de lo que vendría. Había cambiado. Su viaje, aunque lleno de traiciones y sombras, la había llevado hacia la luz. Y justo cuando creían que la historia había terminado, una figura se deslizó entre la multitud. Alguien reconocido entre las sombras. Fue Chloe, con un vendaje en su brazo y una mezcla de expresión en su rostro, como si aún estuviera digiriendo lo que había ocurrido. «Lo siento», dijo apenas. «Me perdí entre las decisiones que tomé, pero estoy lista para ayudar a cambiar esto». Naomi, sorprendida pero segura, asintió. Un paso hacia la reconciliación, quizás, hacia un futuro más brillante. «Todos merecemos una segunda oportunidad», dijo, y el eco del entendimiento resonó entre ellos. Mientras el ruido del aeropuerto se desvanecía detrás, cada una caminó hacia su nuevo horizonte. Lo que había comenzado como caos terminó con una promesa de redención, con sueños de reconstrucción y valor. Las sombras del pasado quedarían atrás, y en lo profundo de su ser, sabían que su historia había tomado un rumbo intrépido. Todo había cambiado. Epílogo. Mientras Naomi se alejaba, un pequeño objeto brilló en el suelo, un viejo reloj que había caído de las manos de Santiago. Al levantarlo, sintió una conexión extraña, un recordatorio de que el tiempo también tenía su propio juego, un acercamiento a lo que aún estaba por venir. «Oye, antes de irte, necesitas hacer algo muy importante. Suscríbete ahora mismo al canal para no perder ninguna de nuestras próximas historias exclusivas. Cada like que das alimenta el algoritmo. Así que aplasta ese botón y deja tu marca. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y no olvides compartir este video con 5 amigos que necesiten conocer el desenlace. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de esta increíble comunidad. ¡Vamos!